Qué grato, mi amigo, saludarle en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder llegar al seno de su hogar con esta programación de Palabras de Vida, donde agradecemos al Todopoderoso y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57 el poder llegar a su vida con esta programación. Que el Todopoderoso le siga bendiciendo grande y abundantemente. Llegamos a su hogar de lunes a viernes. Palabras de Vida, apoyado, como ya les mencioné, por las iglesias cristianas del Movimiento Misionero Mundial. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, siervos del Señor que sirven a Dios en diferentes barrios de esta hermosa ciudad. Pastor Humberto, el Señor le siga bendiciendo. Qué bueno tenerle aquí. También a usted, pastor Arturo, Dios lo bendiga, Dios bendiga, pastor John. Amén. Y a ustedes, por supuesto, también, que Dios les alcance con su gracia y sus bendiciones. Y decirles que estamos muy contentos, agradecidos con el Señor de verdad. Y por supuesto con los hermanos e iglesias que nos apoyan para mantener esta programación Palabra de Fe. Así que hoy nos alegra mucho estar con ustedes y estamos preparados, ¿verdad?, para entrar en un programa, en un tema que tiene mucha bendición para nosotros y mucha advertencia además. De manera que me alegra mucho acompañarles en esta tarde. Pastor John, qué bueno una vez más compartir esta mesa. Amén, no, gustoso de poder saludarlos a todos nuestros amables oyentes y las personas que pueden vernos en este momento, a la mesa de trabajo, al pastor Humberto, al pastor Arturo y a todos los que pueden en esta hora disfrutar de esta programación. De verdad que es grato poder estar aquí. Un saludo a todas las personas de la membresía también de la Zona 57. Les saludamos en el amor del Señor y deseando hoy poder compartir una temática que sea efectiva y que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. Amigos, ha llegado el momento de orar, presentar al Señor nuestra programación. Sabe que los cristianos frecuentamos la oración, la Biblia lo enseña. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Todas estas bendiciones las obtenemos de parte de nuestro Dios cuando buscamos su presencia. Por eso, en este momento queremos orar, es más por su situación, el problema, la dificultad que usted pueda tener. Nosotros lo ignoramos, no tenemos idea muchas veces de la situación que esté viviendo, pero sabemos que Dios sí conoce su situación y quiere ayudarle. A continuación, Pastor Humberto estará orando. Amén, oremos a Dios, amado Dios, muchas gracias por regalarnos este tiempo, esta oportunidad, por concedernos esta gran bendición de invocarte a través de este medio y llegar así a tantos hogares y familias que nos ven en esta hora. Presento cada uno de ellos, cada una de sus vidas, cada familia, cada hogar que nos ve y nos acompaña en esta programación. Presento mis consiervos aquí en esta mesa y por supuesto presento a aquellos que nos apoyan para mantener esta programación en el aire. Señor, bendícenos a todos, glorifícate en cada circunstancia necesaria, en aquella situación de tipo físico, espiritual, familiar, de tantas formas y maneras que el enemigo ataca nuestras vidas, pero todo ello lo ceñimos a tu potestad, a tu señorío y confiamos en tu intervención a favor nuestro en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis amigos, orar, hablar con nuestro Dios. Queremos orar y desde aquí lo hacemos con gusto, pero nuestras congregaciones también, allí con gusto queremos pedirle a Dios que lo bendiga, que le ayude. También puede llamarnos, que le estaremos atendiendo y siempre elevando al Todopoderoso nuestros ruegos. Hablando de invitarles a la casa de Dios para orar por su problema, queremos recordarle que la Iglesia de la Trinidad, Belencito y de igual forma Cañaveral y Florida Blanca le estamos esperando. Nuestros templos están abiertos, que queremos estrechar su mano y queremos que juntos honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Pastor John, por favor recuérdenos la dirección del barrio La Trinidad, de la Iglesia en La Trinidad y de igual forma en Belencito. Amén. De igual manera queremos en este momento a todos los que pueden vernos invitarles a que nos acompañen a la Iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59-152. Y subiendo por la 18, un edificio blanco, usted puede acompañarnos. Allí se llevan a cabo los servicios los días martes y jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde, domingos 9 de la mañana, la escuela dominical, hay grupos para todos las clases para todos los niños, el culto evangelístico a las 5 de la tarde. De igual manera, queremos invitarle a la calle 63A, número 1316, del barrio Belencito, allí en La Loma. Queremos que nos acompañe, que usted pueda ir y disfrutar la presencia de Dios y disfrutar los servicios que llevamos a cabo los días miércoles y viernes, entre semana a las 7 de la noche, sábados 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. Ahí esperamos que usted pueda acompañarnos junto con toda su familia. De igual forma, nuestro hermano Humberto, pastor, por favor, la iglesia de Cañaveral.
Por supuesto, estamos ubicados en la calle 34, número 27, número 2627. Muy fácil llegar porque estamos a media cuadra de la estación de Metrolínea del Cañaveral. Allí le esperamos los martes, los jueves, por supuesto los sábados a las 7 de la noche y los domingos estamos de 9 de la mañana, que es la reunión mayor, y a las 5 de la tarde. No es un lugar tan grande, pero allí habrá una pequeña silla, un pequeño lugar para albergarle. Dios los bendiga. Pastor Humberto, me gustaría que nos compartiera por unos momenticos esas ventajas que hay o los privilegios que hay, a la vez las ventajas, a los beneficios que uno tiene cuando se acerca uno al templo. Son muchos, son de carácter psicológico, social, familiar, espiritual, por supuesto. El ir al templo no solamente lo decimos nosotros que lo frecuentamos, con experiencia, convivencia. Lo han descubierto personas, psicólogos que estudian el comportamiento humano y, por ejemplo, han encontrado que los hombres esposos que frecuentan las iglesias tienden a ser mejores padres, más responsables como esposos, más productivos también, porque la enseñanza que así se transmite mejora la calidad de vida. En la parte psicológica, si uno tiene alguna circunstancia en la semana, la parte espiritual va y la presenta delante del Señor, se sana, y entonces eso le aporta una satisfacción interna, una sensación de bienestar que lo acompañará toda la semana siguiente. Amén. Y que como si hubiera poco, cuando uno va con la familia es instruida, es ayudada, se refuerzan los valores que en la casa pues les compartimos a los muchachos y crean un vínculo de amistad con niños y niñas que profesan la misma fe, de manera que por donde se le mire, de la óptica que se vea, asistir a la iglesia es una gran bendición. Amén. Por eso les damos las direcciones y por eso les invitamos a acompañarnos, porque hemos sido bendecidos. En lo que a mí respecta, ya va a cumplir 40 años en diciembre próximo de estar en la iglesia, y lo que he recibido solamente es bendición, no solamente como pastor, sino como hijo de Dios, así que les esperamos por eso. Qué bueno, pastor. Pastor John, usted está desde niño en la iglesia, prácticamente ha sido criado en una iglesia, por decirlo de alguna forma. Cuéntenos algo, por favor. Creo que el estar ese tiempo rodeado de un ambiente espiritual, un ambiente cristiano, creo que lo enseña a uno a mirar sus pares como personas, como decía el pastor Humberto, que profesan la misma fe, y uno desde muy pequeño se cría en ese ambiente. Muchas de esas cosas para mí son familiares porque pues las he practicado desde hace mucho tiempo, he vivido en ese ambiente. Cuando tenía 6 años mi padre salió a la obra, así que el ámbito y el ambiente de la iglesia creo que lo enseña uno mucho. Creo que también hoy día se ha perdido una de las cosas que pues hace mucho tiempo sí ocurría, y era la guianza acompañada. Creo que eso hoy poco, incluso que hasta las familias están tan fragmentadas que ya no tienen esa parte de esa cobertura. En la iglesia hay el acompañamiento porque hay personas de la misma comunidad que se conocen, que quieren el bienestar para todos, y eso ayuda a que las personas puedan como orientarse por el camino del bien, bajo la dirección, bajo el temor de Dios, que es lo más importante, y avanzar todos juntos en pro de un bien común, y creo que es adorar a Dios. Qué beneficios, amigos, los que conseguimos cuando vamos a la casa de Dios a bendecir el nombre del Señor. Razón el salmista, con razón dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cuando lo invitaban a la casa de Dios para él, era una felicidad. Queremos recordarle que en Florida Centro le estamos esperando, carrera octava, número 339, frente al hospital. Los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, por favor, llámanos 699-1508. Hoy, amigos, queremos charlar del tema el pecado de la hipocresía. Como hace 8 días ya le informamos o le hemos dicho acerca de esta secuencia de pecados que vamos a estudiar. El domingo o el jueves pasado, mejor, charlamos un poquito acerca de la avaricia. Hoy queremos hablar acerca de la hipocresía, pero será después de estos mensajes.
Bien, mis amigos, vamos en esta hora, como ya les mencionara, a hablar acerca del pecado de la hipocresía. En San Mateo capítulo 23, el verso 1 en adelante, el Señor habla con algunas personas, les llama la atención precisamente por ser tan hipócritas. Está hablando con los fariseos y les habla de esa actitud tan negativa que ellos tenían. Hablar de hipocresía, a mis amigos, es llevarlo a que seamos sinceros, a que hablemos rectamente delante de nuestro Señor. Pastor Humberto, defínanos un poquito esto de hipocresía, el objetivo mejor de la hipocresía. La hipocresía, además de ser un pecado, bíblicamente también pues es un defecto. Es la falsedad de mostrar lo que no se es pretender engañar a otro. Hipocresía podría ser sinónimo de engaño, de falsedad, de tener una doble faz. Como uno quiera definirlo, el término hipócrita es universalmente conocido y es fácil de identificar porque designa la conducta de la persona que quiere ser otra sin serlo. Y lo queremos tocar precisamente, amigos míos y hermanos, porque es muy común en la persona actual, en nuestra cultura, la hipocresía. Se refleja en el vestir, en el pretender tener, en qué más otras conductas, en lo sentimental, en lo afectivo. En todo esto se nota. Entonces Jesús levantó su voz. Ese capítulo 23 ya citado en San Mateo es una reprimenda muy fuerte, porque es que la conducta del fariseísmo, de ahí la palabra fariseo. Siempre que usted oiga el término fariseo es peyorativo y se refiere a personas que tienen esa doble faz. Cuando dicen fulano de tal, no, ese es un fariseo, ya uno automáticamente intuye que es una persona hipócrita, porque Jesús los fustigó por eso. De manera que me parece interesante el tema, porque aunque está en la Biblia y está mencionado, no está solamente desde el punto de vista histórico, está aquí para que corrijamos, porque hoy sí que hay hipocresía, todo el tiempo ha habido, pero los medios facilitan a la persona ser de doble faz. No son poquitos los que han engañado, por ejemplo, a otra persona a través de la internet. Como ahora hay Photoshop y todos esos recursos técnicos para mejorar una imagen, hay personas que, por ejemplo, le mandan una imagen ya mejorada, ¿sí? Y cuando va a ver la persona se encuentra con que no era el mismo, y no crean, hay muchos que se han decepcionado en el campo sentimental porque se han enamorado por internet. Por eso yo no caso novios que se hayan conocido por internet, porque una relación tan seria como el matrimonio, yo digo, no, tiene que ser cara a cara. Y así, de manera que me parece, verdad, muy interesante y muy oportuno además el tema para hoy, Pastor Arturo. Ok, Pastor John, háblenos un momentico por lo menos de 3 sinónimos de hipocresía, Pastor. Así es, 3 sinónimos de hipocresía podríamos hablar de la falsedad, del disimular También. y de ser inexacto en sus maneras, en su forma de ser. La hipocresía se habla mucho de cuando se habla muy bien por delante, se hacen caras muy bonitas por delante, pero por detrás, como dicen, que le pegan la puñalada por la espalda, y cosas así como esas hablan de lo que es la hipocresía. Muchos sinónimos de hipocresía, como decía mi pastor Humberto, uno de ellos podría ser fariseo, porque es una persona que simula ser una cosa, pero lo hace aparentemente delante de las personas, pero internamente el yo, la realidad de la persona es otra. De esa manera podemos nosotros hablar de sinónimos de la hipocresía. Mis amigos, la palabra de Dios, por ejemplo, nos habla y nos da algunos calificativos a estas personas que practican, que continuamente están llevando a cabo la hipocresía. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, Pastor Humberto. De entrada, Pedro va condenando, porque nos habla de que estas personas son condenadas. Y curiosamente también alude al tema que tratamos en la oportunidad pasada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Y con palabras fingidas. Qué oportuno este término, porque fingir es sinónimo de ser hipócrita también. Entonces podríamos añadir, Pastor John, también este sinónimo a la hipocresía. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, fingir, mostrar algo que no se vive, que no se experimenta, es también hipocresía, y eso es una otra definición de la hipocresía que estamos comentando en esta tarde. Mis amigos, la Biblia nos habla de otros calificativos, Pastor John, y nos dice que los hipócritas, hablando ya en este caso de los fariseos, dice que ellos son guías, pero son unos guías ciegos. Así es, y si vamos al texto, al versículo dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y aquí habla de guías ciegos. Creo que una persona hipócrita pierde la realidad de lo que es la orientación que debe haber. ¿Por qué?
porque cuando habla de guías ciegos son personas que intentan guiar a otros, pero ellos mismos no pueden ver. En el sentido propio de la hipocresía, el mantener una imagen aparente le hace a uno perder la realidad de uno quien realmente es. Esto es lo que ocurre con estas personas. En el caso particular de una persona que intenta guiar a otros, intenta hacer o sea, a mantener una apariencia, engañar, suponer algunas cosas, mostrar una faceta de su vida tal vez como muy presentable o como muy agradable para los demás, pero cuya persona realmente es otra. Creo que ahí nos muestra una distorsión de lo que es la realidad de la persona. Qué lindo que nosotros podamos mostrarnos tal cual somos. Pastor Humberto, hablar de guías ciegos, recordemos que estas personas son líderes. Al decir o eran líderes como tal, eran personas que exigían, pero a la vez ellos no practicaban lo que ellos mismos le exigían a los demás. Es que la hipocresía, Pastor Arturo y Pastor John y amados televidentes, entre más jerarquía tenga la persona, pues más daño hace. Claro. El hipócrita sencillo que no tiene un radio de acción o de influencia o que es muy reducido, pues hasta ahí llega. Pero cuando es un guía, cuando es una persona que como los fariseos tenían responsabilidades religiosas, influencia sobre otros, pues es demasiado evidente el daño que se hace. Por eso es que Jesús los fustigó con tanta dureza, porque los llama guías ciegos. Hay de vosotros guías ciegos que decís, o sea, enceguece al otro. El versículo 17 dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O sea, esta gente en su hipocresía, pues daban un discurso bonito. Por eso es que empezando el capítulo Jesús les dice a la gente, públicamente los denunció y les dijo, ustedes oigan lo que ellos dicen, incluso practíquenlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, no hay una relación entre el hipócrita, no es coherente entre lo que vive con lo que dice. Dice palabras bonitas, pero su vida es otra. Y Jesús sí que condena esa actitud, sea en la religión que sea. Aún en la religión evangélica, está en una iglesia, pero tiene una doble faz. Tener el vestido para el culto y el vestido para irse a la playa. Tener un vocabulario espiritual en la iglesia y luego en la calle tener o en la casa vocabularios o eso, palabras descorteses. Es decir, todo eso es hipocresía porque trata de tener una doble faz, de manera que aquí Jesús los califica de ciegos, guías de ciegos y luego también de insensatos. O sea, es una insensatez pretender engañar a otros cuando tarde o temprano la máscara se cae. Pastor John, hay una expresión del Señor hacia los hipócritas y es sepulcros blanqueados. Estas personas lucían muy bien por fuera, pero por dentro estaban, sí, mire, el verso 27 lo dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, sí, señor, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es una descripción bastante fuerte, bastante tosca que les hace el Señor, mostrándoles que un sepulcro blanqueado es un sepulcro, su lápida muy bonita, su lápida muy bien arregladita, tal vez con florecitas, con decoraciones, pero por dentro lleno de huesos de muerto, pudredumbre, gusanos, bueno, cualquier cantidad de inmundicia que pueda haber ahí dentro. Eso el Señor los compara con esto y les dice sepulcros blanqueados. O sea, y eso es tremendo. De pronto, volviendo un poquito acerca de cuando le dice guías de ciegos, el problema de cuando una persona como líder es hipócrita es que en su discurso esto también va incluido y esto afecta a las demás personas. Cuando uno habla con hipocresía, uno intenta maquillar las cosas de una manera como muy prudente, pero lo que está causando es un daño. Lo que está causando es deterioro en cuanto a cómo se está trabajando con las otras personas. Ahora, en este caso de que les dice sepulcros blanqueados, es aquellas personas que intentan aparentemente mostrarse muy bien, muy correctos ante los demás, pero llevando una doble vida, llevando una vida equivocada, una vida errada, cuyo corazón todavía no ha sido transformado por el poder de Dios. Calificativos bíblicos a estas personas, Pastor Humberto: generación de víboras. ¿Qué expresión? Es fuerte. Todo el lenguaje del capítulo 23 de Mateo es sumamente drástico porque la conducta farisea lo ameritaba. Hay que recordar que Jesús nunca fue exagerado en los calificativos, sino justo. Al justo, justo. Al hipócrita, hipócrita. Y entonces el versículo 33 del capítulo 23 dice, mire, ya los calificó en los términos que ya mencionamos, pero aquí añade, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
un lenguaje sumamente drástico. Decir de serpiente y generación de víboras. Serpiente y víboras es lo mismo, pero el lenguaje va cargado de dureza porque esta conducta es muy reprochable. En el ámbito religioso sí que más. Es sumamente condenable todo esto que uno ve. Yo veía estos días, tanto en la televisión como oía en la radio y en los medios, todo ese fervor religioso, ¿para qué? Si la gente sigue igual. Ya volvieron otra vez al pecado, al adulterio, a la mentira, a todo esto, y Jesús sí que le molesta esto. Una actitud de Santico el viernes, el jueves santo, y luego volver, cantan gloria y otra vez a la misma rutina, el ladrón a ver cómo se baja el espejo del carro, a ver cómo le saca el celular al otro, y con su religiosidad, con su rito. No, este pecado es condenado por Dios, y no lo estamos dando desde una óptica solamente histórica, lo estamos dando desde la óptica actual, porque es que siempre ha habido hipocresía, pero hoy más. Y por eso tenemos que levantar nuestra voz a la par de la de Jesús para decir que estas conductas no están bien en ningún tipo de persona. En nosotros como líderes cristianos, ni en el trabajo, en ningún área, la hipocresía es buena compañera. Por eso es que Dios la condena con tanta drasticidad. Generación de víboras, es el mensaje del Señor. La verdad es que no tenían sino veneno para dar, pastor, No con esa más. actitud. Es que la palabra serpiente y víbora habla de eso, de veneno, de traición. La víbora, yo que vivía en la selva, en el campo, ella se camufla en la vegetación y espera que pase su víctima, ¿sí? Para inmediatamente morderla, y no es para alimentarse, es para inyectarle, porque hay unas generaciones de serpientes que no son víboras. Por ejemplo, las boas, las anacondas, esos animales grandes, ellos comen para alimentarse. Pero esta que Jesús habló, serpientes y víboras, tiene que ver con la mordedura venenosa, con el veneno interno que inmediatamente que hinca el colmillo lo inyecta, mata a su víctima. Entonces por eso Jesús no los comparó a las otras especies que matan o cazan un ratón para alimentarse, sino a serpientes y generaciones de víboras. Es mucho más peligrosa. Sí. La víbora es sumamente agresiva. Amigos, esos son los calificativos que encontramos en la Biblia para estas personas. Pero hablemos un poquito, Pastor John, acerca de la actitud de Dios con los hipócritas. La Biblia dice que Dios a esta gente la ignora, pastor. Así es. Y hay dos versículos puntuales en el libro de Mateo capítulo 6, el verso 2 y el verso 5. El Señor toma dos actitudes. La primera acerca de la limosna, acerca de dar, acerca de ser generoso. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verso 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor habla de dos actitudes a las cuales Dios no presta atención. Como dice el pastor Arturo, Dios ignora, Dios hace un lado. Es más, no está interesado en esa clase de demostraciones, tal vez de una falsa devoción. Encontramos acá el que da limosna, que haga sonar trompeta. Se muestra una persona como muy generosa, pero la verdad es que si hace mucho ruido intentando dar, es que porque más bien su corazón es tacaño, y que lo poquito que da intenta mostrar como si fuera una persona que da mucho. En el caso particular del que ora, dice, estos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Se muestra una persona muy devota, una persona muy entregada, pero la verdad es que no, siempre es simplemente apariencia. Es una persona que se muestra de cierta manera, pero su grado de espiritualidad creo que es muy bajo, porque solo lo hace para ser visto por los demás. Solo para que los demás lo aplaudan, hermano Humberto, para que les digan, wow, qué bien lo hacen, tanto el ofrendar como el orar. De eso sí que hay. La verdad es que lo bueno es que cuando uno da y cuando uno ofrende o cuando uno ora, al humano lo podrá engañar, pero al Señor nunca, pastor. Jamás, porque Dios no puede ser burlado. La hipocresía no solamente en todo el ritual, que tiene que ver con la dádiva, con las oraciones, con la compostura, con las vestimentas. Jesús también mencionó esas largas filaterias, esos flecos, toda esa vestimenta que muestra una aparente religiosidad. Si eso no va coherente con lo que internamente se vive, sencillamente es hipocresía. Así es, por eso es que, pastor Humberto, la Biblia nos enseña, o la actitud de Dios hacia los hipócritas es de condenación. Isaías capítulo 33, 14, pastor. El versículo dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió, mire a quiénes, a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?
O sea, el hipócrita tarde o temprano será descubierto y por supuesto castigado. Sin duda alguna. Bien, mis amigos, esto es el pecado de la hipocresía. Vamos a estos mensajes, ya regresamos. El pecado de la hipocresía, mis amigos. Estamos mirando pues esta enseñanza que nos enseña la Biblia acerca de las personas que practican la hipocresía, cómo los califica la Biblia, qué piensa Dios de tales personas. Pero ahora hablemos un poquito, Pastor John, acerca de las causas de la hipocresía. Y nosotros algo que encontramos en el libro de los Hechos, del capítulo 5 al verso 8, es que es por causa de ignorancia espiritual, Pastor John. Así es, el verso nos muestra una realidad. Mire lo que dice el verso. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Aquí esta persona, aquí está hablando particular del caso de Zafira y Ananías. Aquí le está preguntando a Zafira, le está haciendo esta pregunta acerca de lo de la heredad que ellos habían vendido y que habían dicho que la iban a dar a los apóstoles. Pero él le pregunta, el apóstol Pedro le pregunta a ella, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella, sin entendimiento de lo que era la realidad espiritual, de lo que Dios puede mostrar, lo que Dios puede revelar y cómo Dios a través de este caso muestra de una manera dura cómo castiga la hipocresía, cómo castiga cuando alguien intenta hacer las cosas de una manera aparente para de pronto mostrarse como una persona muy generosa o no sé, dadivosa. En este caso particular encontramos que es por ignorancia espiritual. Una persona hace eso porque no entiende como el problema en el que yace. En el caso particular de estas dos personas fallecieron, murieron a razón como un juicio, como un castigo de Dios por ignorancia espiritual. Si hubieran sabido eso, perfectamente no hubieran dado su casa, se hubieran quedado con su casa, hubieran seguido en la iglesia, hubieran sido personas perfectamente ahí, hubieran trabajado y le hubieran servido a Dios.
pero por ignorancia espiritual intentan hacer cosas para que los demás los vean. Esto es tremendo y creo que es una de las causas de la hipocresía. Sí, pastor. Y la segunda causa de hipocresía, hermano Humberto, es precisamente el orgullo, la arrogancia. Casi todo pecado está conexo con otro. Es lo que los juristas llaman delitos conexos. Y es que siempre que se comete un delito puede haber otro cercano. El pecado es así, no es aislado, genera otros. Por ejemplo, la hipocresía que estamos estudiando esta tarde está conexa con estos. Mire el versículo 11 en Lucas 18. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza a mencionar lo que hacía. Esta oración llama la atención que es consigo mismo, o sea, no oraba para Dios. Se subraya aquí que la oración era consigo mismo. Hay oraciones que son solamente personales, Dios no presta oído. Al hipócrita, que lo va a oír Dios y precisamente su conducta lo hiere, lo ofende, de manera que lo tiene de lejos. Y ese orgullo, esa arrogancia, ese creerse mejor que todos, imposibilitó que este hombre hiciera una oración sincera. Si la comparamos con el publicano sí oró sinceramente. De manera que el orgullo, esa arrogancia, ese creer que yo no necesito orar como el otro, postrarme como el otro, humillarme como el otro, creer que yo soy una élite aparte, entonces da lugar a la hipocresía. Y por eso hay gente que ora en términos arrogantes. Más bien es como diríamos aquí, como que Dios le rinda pleitesía, como que diga: oye, personas como ustedes son muy escasas aquí en mi reino. Pero resulta que tampoco es agradable, de manera que aquí, adicional a la hipocresía, vemos que atrás está el orgullo y la arrogancia de este hombre que no fue oído precisamente por eso. Pastor John, causas de la hipocresía, los intereses personales. Así es. Y aquí encontramos un caso del cual ya hemos hablado en programas anteriores acerca de Giesi, el criado de Eliseo, y lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5, verso 22. Y dice: y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos de oro. Creo que la hipocresía, tiene un trasfondo con un interés de por medio, hay algo guardado ahí. Este hombre hace esto, mantiene una máscara, mantiene una mentira con el propósito de obtener un bienestar personal, con el propósito de enriquecerse. No puedo de pronto llegar a calcular lo que equivale a esta riqueza, pero pues sí, en cierta parte él se benefició en algo, pero se benefició a raíz de la hipocresía, de una mentira, de una mascarada que quiso colocar para obtener algo de una manera hipócrita, de una manera contraria a lo que es eso. Creo que la hipocresía, siempre que se maneja, tiene intereses de por medio. Toda persona, incluso lo encontramos cuando empieza el noviazgo, las personas no se muestran tal cual son porque tienen un interés de poder agradar a la otra persona. Creo que la hipocresía busca eso, el poder agradar a los otros. Nosotros lo mostramos en el sentido de, aquí en este caso particular de Giesi, cómo él intenta agradar e intenta, a razón del milagro que pues había hecho Dios a través de su jefe, de su amo, el profeta Eliseo, intenta mantener una máscara. ¿Pero por qué? Porque quería un interés de por medio, quería alcanzar algo personal, obtener algún beneficio propio en este sentido. Y creo que esta es una de las causas de la hipocresía, buscar beneficios propios sin la realidad de poder obtenerlos por el buen camino. Pastor John, hay 2 actos de hipocresía aquí en Giesi. El uno refiriéndose o tiene que ver con el general. El segundo tiene que ver con el profeta. El primero le dio resultado, el segundo le falló. Qué tremendo esto. Ahora encontramos el tipo de personas, y aquí volvemos de pronto a una de las primeras de las causas: ignorancia espiritual. Él, sabiendo que Dios podría hablar con el profeta, viendo todos los milagros que pudo ver, parece que hace caso omiso a esto. Y no se da cuenta que Dios ya le había revelado al profeta Eliseo la realidad. Porque es que el problema de la hipocresía es que es una máscara, es una tela que se puede caer fácilmente, se puede destruir de una manera muy rápida, y eso hace que la persona quede, mejor dicho, al descubierto, y eso sí que es grave. Pastor Humberto, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le habla acerca de la hipocresía y dice que es por falta de madurez emocional. Sí, las emociones, aunque la Biblia no es un libro psicológico, pero sí contiene altísima y pura psicología de la auténtica, porque es de origen divino.
El versículo que a usted alude, pastor, está en el capítulo 3, el versículo 6. Hablando del liderazgo, dice que el líder no debe ser un neófito, o sea, un principiante, no sea que envaneciéndose. Ajá. En otra versión dice hinchándose, ¿sí? O sea, se hincha, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envanecerse es creerse más. A la persona creerse más, entonces usa un lenguaje aparentemente acorde con su supuesta altura, pero resulta que no es tampoco esa persona. Pero es que el liderazgo es muy importante que la persona tenga una solidez emotiva, una madurez. Ustedes observarán, amigos míos y hermanos, que las personas de mayor edad generalmente son más auténticos. Este tipo de pecado, aunque se da en todos los seres humanos, pero abunda en mayor porcentaje en la juventud, porque su etapa de inmadurez lo permite. El muchacho quiere llamar la atención, la niña también, y por eso usted ve que es allí en ese ámbito juvenil donde se da mucho las modas, los maquillajes, aquello para tratar de mostrar lo que no se es. Lo que no se es. Incluso estaba leyendo que en el siglo pasado en Estados Unidos hubo unos estados que prohibieron el maquillaje para las novias, ¿sí? No casaban ninguno de los jueces de esas provincias a una novia que fuese maquillada, porque ellos sí colegían que esa muchacha no era, que ese maquillaje no es el auténtico, que ella debía ir tal como es, para que el novio la considera tal como es. El pastor John aludía hace poco a las relaciones sentimentales, donde este pecado ha arruinado muchas relaciones. ¿Por qué? Porque la persona se enamora de una máscara, de una imagen. Y luego cuando va a la realidad verdadera, cuando la máscara se cae, viene entonces el conflicto, viene la decepción y por supuesto viene la crisis y el colapso de la relación. De manera que la Biblia sí condena esto y por eso decimos que es una ausencia de madurez emotiva. El que es emocionalmente sólido sencillamente se muestra tal como es, no necesita apelar a ningún artificio para mostrar lo que no es. Amigos, el pecado de la hipocresía, muy interesante de verdad poder estudiar este tema. Y muy edificante, esperamos que Dios a través del mismo le esté bendiciendo. Queremos Amén. comentarle las consecuencias negativas de este pecado, Pastor John. Vamos a mirar primero las consecuencias negativas, pero miremos las humanas. Proverbios capítulo 11, el verso 9 dice que la hipocresía daña, Pastor John, daña a la persona que la lleva, claro está, y daña al prójimo. Así es, el verso dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con su boca daña a su prójimo. De pronto mucha lisonja, mucha salamería, mucha fanfarronería produce un daño humano, un daño que afecta de una manera contraria a las personas que están a su alrededor. No hay nada más extraño, no sé si a usted le haya pasado, de estar al lado de una persona que alude tener muchas cosas cuando no tiene nada. O estar al lado de una persona que está hablando cosas, palabras infladas, como lo dice la Biblia, en el sentido de mostrarse una persona que no es. Creo que esto daña al prójimo, la familia, las personas que están a su alrededor. ¿Cómo se van a sentir cuando esta persona sea desenmascarada? En el caso particular aquí de estas consecuencias negativas de este pecado, se refiere a eso que produce en las demás personas, a ese daño que ocurre en el otro cuando una persona es hipócrita. Si usted se ha encontrado con una persona hipócrita, sabe que no es muy agradable el que sus palabras le dice algo, pero la verdad no es eso. Tal vez eso que le dice no lo va a cumplir, tal vez eso que habla es simplemente un castillo de naipes que se puede caer muy fácilmente. Qué triste esto, y hay un daño particular. Creo que es difícil. Aquí el proverbista lo describe como que daña a su prójimo, dando a entender que afecta de una manera profunda a las personas que están a su alrededor. Pastor Humberto, esto daña tanto, como dice Proverbios, estas palabras, la lengua de la persona hipócrita hace tanto daño al prójimo, sencillamente porque es que un hijo se defrauda mucho cuando descubre que su papá es lo que no demuestra. No solo el hijo, la hija se daña, porque es que cuando se pierde la confianza se vulnera todo, y cuando esa confianza está fundada en un ámbito familiar es más grave. Cuando el hijo descubre que el papá no es, que la hija descubre que la mamá no es la persona que él creía que era, esa persona se daña internamente y hay una reacción negativa, y a menudo puede haber un sentimiento como de venganza, de revancha, por cuanto me hicieron este daño. Esto en el ámbito familiar. En el ámbito, por ejemplo, de los negocios, mentirle a un cliente es perderlo, porque cuando él descubra la mentira del proveedor, o a la inversa, el cliente que engaña al proveedor, siempre daña. En el empleo, en el trabajo,
pretender ser el profesional que dice ser, alterar una hoja de vida para llevarla y luego resulta incapaz de ejercer la profesión, daña al otro. Es decir, este pecado tiene unos efectos colaterales sumamente negativos, porque es que daña en el ámbito sentimental, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en las relaciones interpersonales. Siempre la hipocresía es sumamente grave. De ahí que tengamos que hablar de ella para decir a usted que hay que prevenirse y que es posible en Cristo dejar de serlo. No son poquitos los que tenemos en las iglesias, hombres y mujeres que, hermano, eran un daño terrible. Ajá. Yo antes de venir para acá tenía consejería con un joven que vino de Bogotá y me llamó para que le ayudara. Estuvimos orando porque me da dolor. Dice, hermano, uno se decepciona de las personas con las cuales uno intenta una convivencia, uno les ve, los primeros tiempos es una relación bonita, pero luego, cuando ya se entra en algo en serio, cuando ya uno quiere, uno descubre quién es, pastor. Le digo, eso por estar moviéndote en un mundo donde la hipocresía es la norma. Hay que venir a la iglesia, le dije, con todo, con mucho cuidado. Ajá. Orar, porque también en un ámbito espiritual, o como lo llaman socialmente religioso, también la hipocresía es muy fácil de camuflarse. Por eso los pastores tenemos que hablar contra esto y detectarla, para corregirla en la persona que la tenga. Así es, Pastor John, y es que la hipocresía tiene algo, o el hipócrita tiene algo, y es que le gusta llamar la atención. Así es. El libro de Mateo capítulo 23 habla un poquito acerca de esto. El verso 6 y el verso 7 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los llamen rabí, rabí. Creo que el hipócrita hace lo que hace para llamar la atención, hace para ser visto. El Señor también en el libro de Mateo capítulo 6 lo habla, dice, para ser visto lo hacen para ser vistos de los hombres, para llamar la atención, para hacerse notar. Y creo que esto muestra un deterioro moral y una incapacidad de mostrarse tal cual es. Cuando una persona coloca una máscara es porque sencillamente le da vergüenza mostrarse realmente como es. Le da vergüenza mostrarse, entonces coloca como un plano más bonito, como un plano más agradable para los demás, para darse como a conocer, para que lo vean como una persona muy correcta, como una persona destacada, cuando la realidad es que no lo es, o es contrario a lo que está mostrando. Mis amigos, razón dicen que no todo lo que brilla es oro. La verdad es que hay gente que brilla mucho, pero inclusive el apóstol San Pablo, pastor hermano Humberto, Pablo nos enseña que aún Satanás se viste como ángel de luz. Sí, o sea que el padre de los hipócritas es Satanás, porque él adopta un comportamiento como ángel de luz, cuando la verdad es que es el príncipe de las tinieblas. O sea, de acuerdo a las conveniencias, hay unos animales que de ahí sacaron el asunto de camuflarse. Ellos se mimetizan y se parecen al entorno para eludir a los depredadores, nos enseñan. Y sabe que eso de adoptar otra posición, otra máscara, es como para pasar inadvertidos en algunos casos, para poder conseguir sus objetivos, o en otros casos inflarse para llamar la atención, como lo acabamos de ver. Sea cual fuere la motivación que hay detrás de la hipocresía, es condenada por Dios. Amigos, consecuencias negativas de este pecado. Ya miramos las humanas. Vamos a una pausa y ya miraremos las consecuencias divinas. Amén.
Mis amigos, el pecado de la hipocresía. Estamos mirando acerca de las consecuencias negativas de este pecado. Ya hemos mirado las humanas, ahora vamos a mirar las consecuencias divinas. La Biblia nos enseña que las obras de los hipócritas serán descubiertas. Isaías 29:15, Pastor Humberto. El texto dice: hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Noten ustedes que tarde o temprano el pecado será descubierto. Si la hipocresía es puesta en evidencia y la persona aquí humanamente queda en vergüenza, una de las consecuencias humanas es que se pierde la credibilidad de la contraparte, del amigo, es decir, se aísla la persona por su comportamiento. Piense usted en el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, cuando descubra la hipocresía y la pone al descubierto de una manera flagrante, clara, para aleccionar a esa persona que lo ha hecho. Aquí dice la palabra que hay de ellos lo que pretenden esconderse. Esconderse es pretender camuflarse, y ahí que la consecuencia es que sus obras serán descubiertas. Al malo Dios le dice eso, que sus obras serán descubiertas y que su hipocresía no será más. Amigos, las consecuencias divinas, qué bueno mirar pues a la luz de la palabra que nada va a quedar cubierto, todo saldrá a luz. Razón que no hay nada encubierto que no salga a la luz, dice la palabra, mis hermanos. Aparte de esto, Pastor John, la Biblia nos enseña que la gente hipócrita lo que está atesorando es ira, para el día de la ira. Así es, el libro de Job, capítulo 36, verso 13, nos habla de un versículo muy especial. Mire lo que dice: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. O sea que atesoran para sí la ira. Creo que la persona que hace esto no se da cuenta que está acumulando, está amontonando castigo. Además, el Señor Jesucristo también, bueno, el apóstol Pedro nos habla en el libro de Primera de Pedro capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos quiere decir que nosotros tenemos que sacar eso, desechar todo eso. ¿Por qué? Porque eso nos genera un problema, genera un daño. Pensemos por lo menos en leche adulterada. Creo que produce un daño en la persona, atesora un problema. Tal vez alguien quiera comerse algo que tal vez parezca ser muy agradable, pero a la larga le cause un daño. De la misma manera es la hipocresía, lo va amontonando a uno de problemas, de dificultades, de cosas que a la larga, cuando se desenmascare, el problema va a ser mayor. Esto creo que afectaría de una manera terrible a la persona que amontone para sí esta parte, la hipocresía. Qué problema tan tremendo. Amigos, esas son las consecuencias de ese pecado. Pero quisiera, pastores, antes de terminar el programa, que me dieran un ejemplo de hipocresía. Hermano Humberto, tenemos varios en la Biblia, regálenos uno, por favor. Yo citaría a Absalón. Okay. En el Antiguo Testamento, claro, a Judas en el Nuevo, hay muchos, pero Absalón, el hijo de David, fue un hombre que abrazaba a la gente de una manera hipócrita. Él veía que a David venían a consultarlo y él, como rey, les brindaba el consejo. Y él observaba que la gente ante David se inclinaba y que lo trataban con reverencia, con mucho respeto, y entonces en su corazón dijo: ¿quién me diera a mí eso? O que la gente viniera así. Entonces se hacía la puerta del templo, y cada vez que alguien venía con una consulta para el rey, él lo llamaba aparte, y antes de eso lo abrazaba y lo besaba, dice el texto, ¿sí? Y si ustedes lo quieren consultar, está por allá en el capítulo 15 del libro 2 de Samuel. Y resulta que le decía: allá adentro no hay quien te atienda, ¿sí? Cuéntame a mí la situación para ganarse. Y dice que así robaba, no conquistaba. Es de notarse que el versículo dice que así robaba el corazón del pueblo. Hay una manera de ganarse el corazón del pueblo, y es con la honestidad, con la transparencia. Pero la hipocresía nunca gana, es roba. Y cuando se descubre el fraude, viene lo peor, como Absalón. El fin de Absalón fue de lo más trágico. Intentó darle un golpe de estado a David, se hizo de gente, hombres que los engañó temporalmente, pero luego esos mismos hombres lo dejaron a la vera del camino, y Absalón, que tenía una larga cabellera que se la cortaba cada año y que era de una presencia muy agradable, hoy sería un modelo de la televisión este hombre, porque dice que no había defecto en él, desde la coronilla hasta, no solamente era de rostro atractivo, sino que también morfológicamente era un hombre perfecto casi.
Y con todo eso lo poseyó la hipocresía y murió de qué manera tan trágica. Dice que iba en un mulo y se metió el mulo por debajo de una encina y se enredó su cabellera en la encina, en las ramas, y el mulo siguió y el hombre quedó colgando entre la tierra y el cielo. Es la expresión bíblica que se usa para describir su condición, y murió ahí porque los flecheros de Joab lo alcanzaron y Joab más bien fue el que le dio flecha. Todo esto que muestra que tarde o temprano la hipocresía pasa su factura, que no vale la pena ser hipócrita, ni en lo sentimental, ni en lo familiar, ni en lo laboral, ni en los negocios, de nada, porque el día que uno descubra, por ejemplo, que va uno a un negocio y le venden un producto falsificado, nunca más yo vuelvo allí. Así es, yo compro un producto y me sale malo, de pronto no voy a reclamarle allá, pero yo ya conozco el negocio y recomiendo nunca más pasen por ese lugar siquiera. Entonces mire usted que en toda área la hipocresía es una mala consejera. Lo que bíblicamente nos amonesta es a ser auténticos delante de Dios, y dice la palabra en Juan que para cuando Él nos llame a cuentas no nos alejemos de Él avergonzados. Amigos, qué interesante, que Dios nos ayude a andar con sinceridad. De nada le sirvió a Judas andar cerca de Jesús si su actitud no fue la más honesta, no fue la más sincera. Al contrario, ya ustedes y nosotros conocemos el fin de este personaje como Judas, que con mucha honestidad andemos cada día delante del Señor. Pastor Humberto, muy agradecido por compartir estos minutos. Para mí ha sido una bendición, verdad, acompañarles y estar en vuestras casas, de manera que en otra ocasión que el Señor nos permita estaremos aquí con mucho gozo, con mucha alegría, y deseando las bendiciones del Señor nos despedimos en esta tarde. Amén, Pastor John, qué bueno haber compartido esta mesa. No, contento y haber compartido esta temática. Creo que es una temática muy actual, muy puntual para nosotros, y debemos pensar en si nosotros somos la víctima de la hipocresía o somos los victimarios. Creo que esto es muy importante. Sería muy bueno pues analizarlo, mi amigo, pero que andemos con mucha honestidad delante de nuestro Señor. Queremos agradecer a Yair Coronado, de igual forma a Alex Senado, por estar allí detrás de cámaras, colaborando como siempre. Muchas gracias, muchachos. Dios les siga bendiciendo. A usted, mi amigo, por estar ahí. Le recuerdo que le esperamos en las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, la iglesia de Cañaveral, la iglesia de Belencito, la iglesia de Florida Centro. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Amén.